Buenas tardes, alumnos. Vamos a tener hoy una clase virtual. Voy a tratar de ayudarles un poquito en entender de qué manera un intercambio se convierte en una porción, ya que en algunos alimentos un intercambio es una porción y en algunos alimentos necesitan más de un intercambio para elaborar una porción. Entonces, en la clase pasada lo que hicimos fue calcular cuántos gramos de carbohidratos, de grasas y de proteínas necesitaban cada uno de ustedes de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, y de ahí dividimos según los grupos de intercambios cuántos lácteos, cuántas frutas, cuántas verduras, cuántas grupos de harinas, leguminosas, lácteos, carnes, aceites y azúcares. Entonces hoy voy a tratar de explicarles un poquito, entender estos intercambios para que ustedes puedan derivar este menú ya con los alimentos, y en la siguiente clase tratamos de sacar, ya teniendo las cantidades y los equivalentes en gramos, podemos empezar a calcular los costos de ese menú por día de ustedes. Entonces, les pido el favor que abran el archivo de Word de intercambios alimenticios que les colgué aquí, y vamos a ir por grupos de alimentos. Entonces, si ustedes ven, vamos a empezar con el primer grupo de lácteos. Entonces, este es un poquito sencillo porque dice, un intercambio es equivalente, por ejemplo, a una taza o un vaso, dependiendo pues de los pocillos y las tazas que utilicemos, pero podemos ver más o menos que 200, 240, 220, 240 es un poquito más grande. Esto equivale a un intercambio. Entonces, en este caso, es coincidencial que un intercambio equivalga a una porción. Si nosotros, y así es para el kumis, el yogur, si ustedes se dan cuenta, acá no están los quesos, porque los quesos, como les dije, desde el punto de vista nutricional, se parecen más a las carnes que a los lácteos en el aporte. Si ustedes siguen bajando el grupo de vegetales, creo que no hay problema en hacerlos visibles, porque más o menos uno puede decir cuántos son 2 cucharadas de arvejita o una unidad mediana de zanahoria. Generalmente esto equivale, de acuerdo a lo que uno pueda comer, a una porción, un intercambio. Es decir, si yo en el almuerzo voy a poner o puse 2 vegetales en el día, logro poner algún intercambio de estos alimentos y algunos de estos que dicen que son de consumo libre. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner, no sé, lo que ustedes quieran poner, una zanahoria, una unidad mediana de zanahoria rallada, ese sería el intercambio del almuerzo del vegetal. Y además puede ponerle todas las habichuelas, la lechuguita, la espinaca que quiera, con hasta una taza de estos alimentos que pueda acompañar esa ensalada del almuerzo. Igualmente para la cocina, para la comida. Bueno, si nos vamos a las frutas generalmente podemos poner 2 frutas o 2 intercambios al día de frutas. Acá tenemos que tener cuidado porque un intercambio de frutas puede ser mucho más que una porción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tomemos por ejemplo lo más común que uno puede comer al desayuno. Un intercambio de papaya equivale a una taza. Generalmente uno se sirve una porción más pequeña. Entonces, si tienen un intercambio de frutas, a veces lo pueden dividir en dos tipos de frutas. Entonces pueden poner, por ejemplo, de naranja, media unidad partidita, y de papaya, medio pocillo chiquito. Si se dan cuenta, el melón, por ejemplo, son 2 pocillos de melón, equivalen a un intercambio. Entonces uno puede tomar un pocillo de melón, que ya de por sí es mucho, que sería medio intercambio, y medio pocillo de papaya para el desayuno. O pueden tomar medio pocillo de papaya en el desayuno y medio pocillo de papaya a la hora de la media mañana. Eso sería un intercambio, y pueden dejar otro intercambio para la hora del almuerzo de las 11. Hay algunos alimentos frutales, de frutas, que aportan un mayor contenido. Entonces, por ejemplo, si ven un bananito, en este caso un intercambio sí equivale a media unidad mediana, por lo que podría ser que un intercambio equivale a una porción.
Si tienen alguna duda, pues me mandan, me escriben y me cuentan. Empecemos con las harinas, que es donde más complicación hay, porque si ustedes se dan cuenta, ustedes me van a decir, ¿cómo va a ser que me salieron 20 intercambios de harinas? Resulta que un intercambio de harinas es una cantidad muy pequeñita, es decir, si ustedes se dan cuenta, un intercambio de arroz equivale a 1/4 de pocillo. Nosotros por lo general podemos comernos medio taza que esto sería un intercambio y medio, o sea, o dos, que sería, si ustedes lo meten en una tacita, les daría media taza, entonces serían 2 intercambios, pero por lo general nosotros lo que nos consumimos son 4 intercambios de arroz, es decir, una tacita de arroz cocido. A veces los muchachos pueden comer más de una taza de arroz porque quedan con hambre. Si ustedes ven la pasta, ahí aparece como, déjame ver, pastas alimenticias. Esto equivaldría a medio pocillo cocido. Puede ser que nosotros comemos mucho más de un intercambio. ¿Por qué? Porque uno generalmente se sirve un platico lleno o una taza llena. Pueden ser más de 4 intercambios, una porción pequeña de pasta. Entonces quiero que ustedes se familiaricen. Y si lo miran para cada cosa, si ustedes ven, por ejemplo, una arepa, la arepa mediana que aparece acá, puede ser media unidad, un intercambio. Entonces nosotros si nos comemos la arepa, nos comemos 2 intercambios. Esto va a depender mucho del grosor. Si es gruesa, entonces sería menor cantidad. Si es muy delgadita, podemos 2 intercambios, es una arepita. Lo mismo sucede con el pan. En el pan vemos panes que pesan menos que otros, pero por lo general ustedes ven que un pancito pesa, dependiendo, si es pan de tajada o pan, puede ser 20 gramos de pan, que es una tajadita. Si es un pan de panadería, podría ser este, que equivale a un intercambio. Entonces piensen que en el desayuno no se puede tomar 2 de estos o dos intercambios. Entonces lo que yo quiero hacerles entender es que un intercambio muchas veces es una porción, sin embargo un intercambio no es una porción. Entonces tengan en cuenta que para el arroz y las pastas, un intercambio significa una porción muy pequeñita. Entonces van a necesitar 4 intercambios por lo menos de pasta, 4 intercambios por lo menos de arroz para hacer una porción normal. Lo mismo pasa con los frijoles. Los frijoles que están en leguminosas, 3/4 de pocillo equivalen a un intercambio. Muchas veces los muchachos pueden comer el plato hondo, que equivaldría casi a 2 pocillos o pocillo y medio. Entonces tienen que familiarizarse con los intercambios para que se den cuenta que un intercambio no significa una porción. En algunas veces sí, en algunas veces no. Una papita es un intercambio. Una papita pequeña. Generalmente la gente puede comer más de una papa. Entonces mira, una papa es un intercambio. Muchas veces en el almuerzo utilizamos 2 papitas, que serían 2 intercambios. Si vemos en las carnes es un poquito más fácil, porque si ustedes ven, ahí dice 100 gramos es un intercambio. En este caso es una porción de buen tamaño, que es muy delgadita, pero si ustedes escogen un intercambio en el día, podrían ser 50 gramos para el almuerzo y 50 gramos para la comida. Lo mismo pasa con el pollito. Esto sería un intercambio. Lo mismo pasa con el queso. Ustedes pueden poner un intercambio aquí en carnes, que van los quesos. Y los quesos, esto es una porción grandecita, entonces pueden poner medio intercambio de quesos, que serían 50 gramos, o si ponen uno, pueden partirlo medio a la hora de la media mañana y medio a la hora de la tarde. Lo mismo pasa para los mariscos, los camarones, los quesos, como les digo. Para las grasas, quisiera que ustedes vieran que cada intercambio equivale más o menos a una porción. Entonces
Esta no es muy difícil de contar. Una cucharadita, más o menos 5 ml, son 5 gramos de grasa. Entonces, esto es una porción, equivale a un intercambio para todos los tipos de grasa. En el aguacate sería una tajada muy pequeña, que sería la mitad de esto, serían 35 gramos, y si lo toman la mitad serían 70 gramos, que equivaldrían a 2 porciones. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que se me familiaricen con las porciones de los alimentos, que en algunos casos sí equivalen y en otras no. Margarina, entonces miren, estos serían 5 gramos, que es un cubito, y de chocolate 5 gramos. Entonces, la actividad que vamos a tener hoy es que ustedes deriven a partir, por ejemplo, de los 2 lácteos que tengo calculados, cómo los vamos a repartir en la media mañana o en la media tarde, o vamos a poner un lácteo en el desayuno y un lácteo en las 11. Como de las carnes, si tengo uno, lo voy a poner solo en el almuerzo o solo en la comida. Voy a poner medio en el desayuno, que equivaldría a un huevo. ¿Cómo voy a poner los cereales, las harinas? Entonces voy a poner 2 al desayuno, que más o menos ya vimos que eran 2 pancitos, uno a media mañana, que pueden ser 3 galletitas, o avena, o lo que ustedes quieran escoger de esta lista. Al almuerzo voy a poner las harinas que yo, puede ser media taza de arroz, que serían 2 intercambios, 3 cuartos de taza de arroz, que serían 3 intercambios, y 4 intercambios podrían ser 4 papitas o una taza de arroz. Lo que quiero es que vayan haciéndolo. Esto no tiene que quedar bien o mal, ya ustedes cuadraron desde el punto de vista nutricional. Lo pensaba recibir en físico, pero como ahora no nos vamos a ver, les pido el favor, hagamos la actividad hoy de derivar el menú, y después de eso me lo envían vía correo para yo ir mirando cómo les van a quedar las cantidades de estos alimentos y cómo la vamos a distribuir durante el día. Entonces van a tomar el desayuno, van a ver qué alimentos le van a poner de acuerdo a lo que ustedes tienen distribuido, la media mañana, el almuerzo, las 11 y la comida. Al frente van a poner el alimento en medidas en gramos y en medidas caseras. Las medidas en gramos más adelante nos van a permitir sacar los costos, que va a ser la actividad que vamos a hacer más adelante. Voy a poner este video en la clase para que lo vean antes de empezarla, o sea, durante la clase, y vamos a compartir las dudas.